Shalom a todos, bienvenidos de vuelta a Te Di Mi Palabra. Hoy quiero tocar algo que tenido en el corazón por un tiempo y quiero ser claro desde el principio. Esto no es un ataque contra nadie, esto es sobre el texto hebreo, porque el texto habla solo cuando lo dejas. Hace poco vi un video del rabino Tovia Singer, un hombre que respeto profundamente, un hombre tremendo de bendición, de barajá, un hombre cuya enseñanza cambió mi vida. Recibió una pregunta muy importante sobre Isaías 56 y yo creo que la pregunta merecía una mejor respuesta. Esto fue lo que pasó. Alguien preguntó básicamente en Isaías 56:6 dice que los extranjeros que se unen a Hashem pueden servirle, amar su nombre, guardar Shabbat. ¿Eso significa que cualquiera puede simplemente decidir hacer eso? ¿Esto necesita una conversión formal? Eso es una gran pregunta. Eso es la pregunta que millones de personas alrededor del mundo están haciendo hoy mismo. Ahora mismo, en vez de contestar esa pregunta desde el texto hebreo, la respuesta como se fue para otro lado, la respuesta que se dio fue que Ben Hanejar, los hijos del extranjero de Isaías 56 no son realmente extranjeros, son judíos perdidos, anusim, criptojudíos, gente que fue criado sin saber que eran judíos, descendientes de conversos forzados de España y Portugal. Y tengo que ser honesto con ustedes, yo amo al rabino Singer. Tremendo, lo respeto, pero en este punto específico el hebreo no sostiene esa lectura en su interpretación y les voy a mostrar por qué. No con opiniones, no con emociones, con el Tanakh mismo. Ahora vamos con la palabra Nahar en el Tanakh. Empecemos con la palabra que está en el centro de la discusión. La palabra hebrea es Nahar y la palabra frase es Isaías 56 es Ben Hanejar, que literalmente significa hijo del extranjero o de foráneo. Ahora, lo que se alega es que el Ben Hanejar aquí significa una persona judía que no sabe que es judía, un descendiente judío que fue criado como gentil. Pero aquí está hablando, aquí está el problema concerniente a eso. La palabra Nahar aparece 27 veces en el Tanakh, 27. Y cada una de esas apariciones significa lo mismo, extranjero, de afuera, de otra nación. Ni una sola vez, ni una sola Nahar significa un judío que no sabe que es judío. Déjame mostrarles. Génesis 35, versículo 2. Jacob le está hablando a su casa y dice, Hasiru et Elohai hanechar asher beto jechem. Quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes. Al Elohai hanechar, dioses del Nahar. Ahora pregúntese, ¿estos son dioses de judíos que no saben que son judíos? ¿Son dioses de Anusim? Por supuestamente que no. Son dioses paganos, dioses de otras naciones, dioses que de afuera de Israel. Y esta misma frase, Elohai Nahar, dioses extranjeros, aparece en Deuteronomio 31:16, en Josué 24:20, en Jeremías 5:19, en Salmos 81:10. Cada vez significa lo mismo, extranjero, pagano, de afuera. Si Nahar significa un judío que no sabe que es judío, entonces Jacob le estaba diciendo a su familia que quitaran los dioses de los criptojudíos. Eso no tiene sentido. La palabra significa lo que significa, extranjero. Ahora vamos a conectar otra cosa. Ahora vamos a Ben Nahar, hijo del extranjero, cuando se refiere a personas, no a dioses. Ahora, personas. Génesis 17:12. Hashem le está hablando a Abraham mismo sobre la circuncisión, Brit Milá. Le dice que todo varón debe ser circuncidado, incluyendo a quién? Los comprados con dinero. Mikol Ben Nahar, de todo hijo de extranjero. Mikol Ben Nahar, Asher lo mizar haja hu, de todo hijo de extranjero que no es de tu simiente. Miren esa frase con cuidado. Asher lo mizar haja hu, que no es
tu simiente. El texto mismo define Ben Nahar como alguien que no es descendiente de Abraham, no alguien que sí es descendiente pero no lo sabe. Eso no tiene sentido. Alguien que no lo es. Esto es Génesis, Bereshit. Esto es antes de que hubiera judíos perdidos, antes que hubiera exiliados, antes de que hubiera inquisición. A Abraham se le dice que circuncide a los extranjeros de su casa, extranjeros genuinos, gente de otras naciones. Miramos ahora la historia de David Melech, David, el rey David. Ahora miren cómo el rey David usa este término. Salmo 144, versículo 7, versículo 11. Dices, rescátame y líbrame de la mano de los hijos del extranjero, Benei Hanechar. David le está pidiendo a Hashem que lo salve de las naciones enemigas, de ejércitos extranjeros. Estos no son judíos perdidos, son filisteos, moabitas, melasitas, naciones que están atacando a Israel. El mismo lenguaje aparece en 2 de Samuel 2, versículos 45 y 46. El cántico de victoria de David, los Benei Nahar, se les someten, pierden su fuerza. Son naciones extranjeras conquistadas, no personas judías descubriendo ancestría oculta. Ahora, Ezequiel 44, vamos ahí. Ezequiel 44. Ahora viene quizás el versículo más poderoso de todos. Ezequiel 44, 7 y 9. Hashem está hablando sobre su santuario y dice esto. Ponga atención. Cuando trajeron hijos del extranjero incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. ¿Oíste eso? Escuchen eso. ¿Lo oíste? Ben Nahar, el mismo término exacto que se usa en Isaías 56. Y aquí están descritos como Arlei, Basar, incircuncisos de corazón y de carne. Estos son criptojudíos, son anusim que no saben que son judíos. Están incircuncisos, tanto de corazón como de cuerpo. Son extranjeros genuinos que no han aceptado el pacto. Y en el versículo 9, pon atención, dice, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario. El mismo Ben Nahar de Isaías 56, el mismo, pero en Ezequiel 44 la condición para entrar es clara: circuncisión de corazón y de carne, no prueba de ADN, la investigación genealógica, circuncisión, pacto, decisión, punto. Miramos ahora consciente la palabra, el verbo nilve, que básicamente destruye la lectura de anusim, esa idea. Ahora regresamos a Isaías 56 mismo, porque la gramática hebrea nos dice exactamente quiénes son estas personas. Vamos a ir al versículo 3 de Isaías 56. Dice, y que no diga el hijo del extranjero que se ha unido a Hashem. La palabra clave es hanilve. Es un partícipo nifal de la raíz lava, que significa unirse, adherirse, aferrarse. Este es un verbo de acción voluntaria y consciente. Tú no describes a alguien que no sabe quién es con un verbo que significa se ha unido deliberadamente. Esta es una persona que eligió, que actuó, que tomó una decisión y la llevó a cabo. En el versículo 6 se vuelve aún más fuerte. 5 verbos activos describen a este Benei Hanechar. 1. Le shareto, para servirle. 2. Ule ahava et shem Hashem, para amar el nombre de Hashem. 3. Li hoyet heyot lo la avadim, para ser sus siervos. 4. Kol shomer Shabbat mi halelo, todo el que guarda Shabbat sin profanarlo. 5. U mahazikim bi verti
y se aferren a mi pacto. 5 verbos, todos activos, todos voluntarios, todos conscientes. Esto no es el perfil de alguien descubriendo una identidad oculta. Este es el perfil del ger, el que elige unirse a Hashem y a su pueblo. Vamos al versículo 8 ahora. Y ahora el versículo que lo resuelve todo. Isaías 56, versículo 8, donde dice, miramos aquí, dice Adonai Hashem, que reúne a los dispersos de Israel. Aún más reuniré sobre él, además de los ya reunidos. Pongan atención a la gramática aquí. Hashem dice que él reúne a los Nidhei Israel, los dispersos de Israel. Esos son los judíos perdidos. Esos son los exiliados. Esos son los esparcidos. Pero entonces dice od, la palabra od, aún más, además, todavía, od akabetz alav, todavía reuniré más sobre él. Si los Ben Hanechar de los versículos 3 al 7 fueron el mismo grupo que los Nidhei Israel, si todos fueron judíos perdidos, entonces la palabra od no tiene sentido. Tú no te dices además de al mismo grupo. Tú dices además de a un grupo diferente. El texto mismo distingue 2 categorías. Categoría 1, Nidhei Israel, los dispersos de Israel, personas judías esparcidas entre las naciones. Categoría 2, Bnei Hanechar Hanilvim, los hijos de extranjero que se ha unido voluntariamente, gentiles genuinos que eligieron a Hashem. Hashem reúne a ambos, no uno o el otro, ambos. Vamos ahora concerniente Nehemías y concerniente Isaías, algo que yo creo que se ignoró. Ahora, hay algo que necesitamos abordar honestamente. Nehemías 9, versículo, como estaba mencionando, Nehemías y Isaías. Ahora, algo que necesitamos abordar con honestidad. Nehemías 9:2, mirándose lo que dice ahí. Dice, y la descendencia de Israel se separó de todos los hijos del extranjero. Mismo término, Ben Nahar. Nehemías lo usa para describir a los extranjeros que separó de Israel. Ahora piensen esto, Nehemías tenía el rollo de Isaías. Los escritos proféticos existían. Nehemías sabía lo que Hashem había declarado en Isaías 56. Que el Ben Hanechar, que se une a Hashem, que guarda Shabbat, que se aferra al pacto, sería traído a su monte santo y sus ofrendas serían aceptados en su altar. Hashem dijo, tráiganlos adentro. Y Nehemías dijo, sáquenlos afuera. ¿Esto significa que el Tanakh se contradice? No, porque Isaías 56 es Nevim, palabra profética directa de Hashem. Nehemías es Ketuvim, narrativa histórica que registra decisiones humanas. El Tanakh registra acciones humanas, incluyendo las incorrectas, sin endosarlos. Registra el pecado de David con Betseba, registra a Salomón volviéndose a dioses extraños y registra a Nehemías yendo más allá de lo que Hashem ya había declarado. El estándar ya estaba puesto, Hashem ya había hablado. La pregunta entonces y la pregunta ahora es la misma. ¿Seguimos lo que Hashem dijo o lo que un líder humano decidió? Ahora, vamos a regresar a la pregunta original, la que se hizo en esa llamada de ese show, la que nunca fue realmente contestada. ¿Puede alguien unirse a Hashem según Isaías 56 sin haber nacido judío? La respuesta del Tanakh es claramente obvio, sí. Es Éxodo 12:48. Dice, y cuando resida contigo un extranjero y cualquiera que quiera celebrar Pesach o Pascua a Hashem, que se circuncide todo varón, es un requisito, y entonces podrá acercarse al celebrarlo, al Pesach, y será como nativo
será como nativo de la tierra. La Torah misma provee el camino, el ger, extranjero, el foráneo, y se circuncide. Se compromete con el pacto y se convierte aquí Israel como nativo, no de segunda clase, no casi judío, como nativo. Y Números 15 al 16 habla de Torah Ahad, una sola Torah, y una sola ley habrá para ustedes y para el extranjero que reside entre ustedes. Una Torah, no dos, no una para el judío de nacimiento y otro para el converso dice una. Ahora, quiero ser muy claro en algo. ¿Hashem busca a los dispersos de Israel? Es obvio, absolutamente. Isaías 11:12, él reúne a los esparcidos de Israel de los 4 rincones de la tierra. Isaías 49:6, él restaura a los preservados de Israel. Eso es real. Los Anusim son reales, los Benei Manashet en India son reales, los Lemba de Sudáfrica son reales, los judíos Igbo en Nigeria son reales, pero eso no es lo que habla Isaías 56. Isaías 56 habla de ambos grupos, los dispersos y los que se unen desde afuera. Y cuando colapsas esas dos categorías en una, cuando dices que los Benei Hanechar son realmente solo judíos perdidos, borras el ger del texto, borras al extranjero que eligió, borras al que escuchó la voz de Hashem y dijo, Hineni, aquí estoy. Y esa nunca fue la intención de Hashem. Quiero cerrar con esto. En el tiempo de Isaías, el siglo VIII, antes de la era común, no había Anusim. No había inquisición, no había criptojudíos. La gente sabía quién era. Israelitas sabían quién era israelita. Los extranjeros sabían que eran extranjeros. Y cuando Isaías escribió Ben Hanechar, Hanilve el Hashem, el hijo de extranjero que se ha unido a Hashem, estaba describiendo exactamente lo que las palabras dicen. Un extranjero que eligió, que se unió. 27 veces aparece la palabra Nahar en el Tanakh. Cada una de ellas, ya sea aplicada a dioses, a personas o tierras, significa una sola cosa: extranjero, de afuera, de otra nación, no oculto, no perdido, no desconocidos, extranjero, y eligiendo unirse. Hashem dijo que no digan que yo los voy a separar, yo los traeré a mi monte santo, sus ofrendas serán aceptadas en mi altar, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La Torah habla sola, tú la lees, tú sacas la conclusión. Yo solo te abro los ojos al contexto. Shalom. Para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra.